¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos todos. Esta es nuestra tercer Alpha Talk. Muy contentos por la respuesta que tuvimos en nuestras últimas entrevistas, por el formato y por la respuesta que hemos recibido de todos ustedes. En esta oportunidad muy contentos porque es nuestra primera entrevista en México, mercado país al que estamos acercándonos desde AlphaCast, que estamos conociendo, que estamos descubriendo, y muy contentos de estar hoy con Alexis Milo. Alexis, muchas gracias, bienvenido a los Alpha Talks. Hola Luciano, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Como siempre, nuestra idea es, nuestro público habitualmente es público de América Latina, con lo cual nos interesa recorrer y entender un poco más de México, no solo desde la visión de México, de un mexicano, sino también desde una visión latinoamericana. Yo en particular soy argentino. Y México para mí es como un mundo nuevo. Cada cosa que aprendo de México me sorprende. Así que bueno, Alexis, espero que ahí puedas iluminarnos un poco sobre tu país. No, muchas gracias. Bueno, para comenzar, me gustaría conocer un poquito más de vos, ¿sí? A ver, yo sé que has tenido una larga trayectoria como economista, que has estado en el Banco de México, que has estado en Presidencia de la Nación, hacia México, que después te has especializado en la industria de las telecomunicaciones, y también en banca, ¿no? Que has estado en HSBC, en el Deutsche Bank, digamos, una larga carrera eh, en... en formatos muy distintos. Pero me gustaría si pudieras hacer vos una pequeña introducción de vos, de qué estás haciendo ahora, de cuál es tu propuesta de valor para tus clientes. Si puedes Sí, no, muchas contarnos. gracias. Gracias, Luciano. Mira, yo trabajé muchos años en el sector público en México, en el gobierno. Primero, mi primer trabajo fue en el Banco Central, el Banco de México. Ahí estuve en el área de investigación y pues eso pues siempre me hizo que me gustara más la economía, ¿no? Entonces, después me fui a hacer un doctorado en Estados Unidos, eh, hice un PhD en economía y ¿En pues dónde? ¿En dónde? en Yale, en Yale. Ok. En la ciudad no es muy bonita, pero es buena escuela. Entonces, y luego regresé al Banco Central nuevamente, pero prácticamente ya no estuve ahí, sino que me fui al Ministerio de Finanzas, a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ahí me invitó a irme pues es medio nacional tuyo, Alejandro Werner. Ah, claro, sí, sí. Sí, nació en Argentina, pero pues ya es más Pero mexicano. se fue para allá, lo adoptaron. Ya es más mexicano que nada. Yo siempre digo, he visto partidos de fútbol con él de México contra Argentina y le va a México, ¿no? Entonces, No, no lo quemes así que... entonces, ¿qué más mexicano puede haber que eso? Pues entonces, él me invitó, Alejandro, trabajé con él en el Ministerio de Finanzas, en la Secretaría de Hacienda, y fíjate que ahí tuve oportunidad de estar tanto en la parte de política macroeconómica, eh, pero también tuve la oportunidad de estar en la parte de deuda pública, ¿no? Entonces, pues conocí, digamos, la parte macro, de política macro, pero también la parte de política, digamos, financiera, ¿no? Desde la oficina de deuda. Y luego de ahí me invitaron a irme a trabajar con el presidente, trabajé con el presidente Calderón, yo fui su coordinador de asesores, no soy político ni nada, pero querían un perfil técnico, querían alguien que colaborara con el presidente, eh, y ahí estuve algunos años en la presidencia. Y luego el presidente mismo me pidió que me especializara en el tema de telecomunicaciones. Creo que en eso nos parecemos Argentina y México, pues que es un sector muy activo, donde hay empresas importantes y como que el presidente quería trabajo de telecom in-house, ¿no? Eh, Porque pues digamos que pues, es un tema complicado, ¿no? Entonces pues me vio Ujú. mi pasado nerd y me dijo pues Adentro. métete a aprender esto. Y luego me mandó como comisionado al regulador de las telecomunicaciones, ¿no?
Ahí fue un poquito una desviación en mi carrera, pero pues estuvo interesante, ¿no? Estuve ahí 3 años. O sea, Y pasaste un poco de macro y finanzas a micro. sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y, pues la verdad fue una muy buena experiencia. Luego, ya de ahí salí y pues dije, bueno, ya estuvo bueno el servicio social, ahora me quiero ir a conocer el sector privado. Yo nunca había trabajado en el sector privado y me invitó otro paisano tuyo, Gustavo Cañonero, me invitó a irme a Deutsche Bank a trabajar con él. Él era el economista para América Latina y querían un economista para México. Entonces entré a Deutsche Bank. eh, y ahí estuve muy contento, pero luego Deutsche Bank cerró en México, creo que es al mismo tiempo que cerró en Argentina, ¿no? Y entonces, pues, recibí otra invitación de HSBC. HSBC es un banco que en México tiene mucha presencia, ¿no? Tiene más de 1,000 sucursales. Entonces, un banco, digamos, que tiene esta actividad de retail. Y fue un trabajo muy divertido porque pues implicaba viajar ya no nada más al extranjero como parte de un banco global, sino también viajar mucho dentro de Dentro México, de ¿no? México. Entonces conocí el país, digo, nunca lo había conocido realmente. Entonces pude viajar y ya, y luego decidí salir de HSBC eh, y, y bueno, quise aprovechar para tomarlo no solo como un cambio de trabajo, sino como un cambio de carrera y abrí una consultoría, ¿no? Eh, Obviamente la consultoría es de temas macro, pero también hacemos algunos trabajos en el tema de telecomunicaciones, como que quise retomar esa expertise que había yo tomado y por eso es que mi empresa se llama Teleconomics, ¿no? Muy bien. Es como Y mezclar las dos Alexis, cosas. ¿cómo haces economía? ¿Cómo haces economía vos? Viste que hay muchos perfiles de economía. Está el economista, hay algunos que son más cuantitativos, otros que son más de análisis de policy. ¿Vos cómo haces economía? ¿Cómo es tu rutina? Mira, básicamente tenemos una presentación macro al mes, ¿no? Una para México y una para América Latina. En esas presentaciones buscamos cubrir la coyuntura y en esas presentaciones luego las pasamos también a un newsletter, ¿no? Pero digo, ¿cómo es tu método para construir tu opinión? ¿No? O sea, ¿cómo formás tu opinión sobre las proyecciones, sobre el policy? ¿Qué información consumís? Mira, realmente yo creo que, o sea, como yo lo hago es que todos los días estoy pendiente de qué información sale y así me voy construyendo una historia, ¿no? Ujú. Creo que a veces es muy difícil, luego a veces bueno, no me gusta irme de vacaciones porque en una semana no leo nada, ¿no? Y entonces me cuesta mucho trabajo retomarlo. Y eso que no estás Yo en Argentina, ¿no? Que en Argentina viste que el tiempo es como que está distorsionado y una semana en Argentina es como 2 o 3 meses en cualquier otro país. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, mi método realmente es darle seguimiento a los datos, ¿no? Trato de leer lo más posible. Afortunadamente en México tenemos pues, buenos datos, ¿no? Que ustedes los conocen muy bien porque son fuentes que usa AlphaCast. Pero, por ejemplo, los reportes que produce el Banco de México son muy buenos, ¿no? Y los reportes que produce el INEGI, aunque no traen análisis, también son muy buenos porque dan una muy buena idea de cómo interpretar los datos. Entonces, mi método realmente es darle seguimiento diario eh, a lo que pasa en la economía e irme formando una idea, ¿no? Y esa idea, pues digamos, de alguna manera es un poco lo que tratamos de plasmar en nuestro view. ¿Y, y quiénes son tus economistas favoritos? ¿A quiénes te gusta leer? Pues no tengo así un economista favorito, pero por ejemplo me gusta mucho leer a Paul Krugman del New York Times, aunque creo que se ha enfocado mucho más en Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, pues a veces hay temas que no tienen mucho que ver con México. Me gusta también leer todo lo que produce el Banco de México. Hay muy buenos economistas. Eh, la chief economist es amiga mía y luego me manda algunas cosas. Eh, Hay un subgobernador que escribía
cosas interesantes, ¿no? Pero ya no está Gerardo Esquivel. Con lo cual, de tu época del Banco Central, básicamente aprendiste a leer el conjunto de información que se publica allí y cómo la producen. Pues sí, sí, realmente yo creo que a veces hay poco entendimiento, ¿no? De los comunicados del Banco de México. Entonces, el hecho de haber estado ahí, pues me permite un poco entender qué es lo que están pensando ellos, ¿no? Entonces, me gusta, hay economistas mexicanos muy buenos, como, bueno, como el propio Alejandro Werner, como Luis de la Calle, eh, y que pues realmente son a los que sigo un poco, ¿no? Me gusta mucho leer el Economist, ¿no? Y el Financial Times, ¿no? Esos me los echo, como decimos Excelente. en México. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la intro. A nosotros nos gusta mucho esto porque eh, en el proceso de conocer América Latina descubrimos que cada país tiene su idiosincrasia, sus perfiles, así que bueno, conocer un poco más a la gente detrás de las cosas que seguimos, que leemos siempre, nos gusta mucho. Si te parece, vayamos adentrándonos a la economía mexicana por partes, ¿sí? Al final me gustaría que nos cuentes un poquito sobre el futuro, pero empecemos con el pasado, ¿sí? Si tuvieras, imagínate, no sé nada de México, estoy llegando y digo, contame la historia económica de México de los últimos 15, 20 años. Los grandes pincelazos de la economía mexicana. ¿Qué cosas destacarías? Mira, para entender la economía mexicana, yo creo que hay que tener en cuenta ciertos facts, ¿no? Después del Tratado de Libre Comercio, la economía mexicana se vinculó mucho, se volvió una economía sobre todo manufacturera, ¿no? Y se vinculó mucho a Estados Unidos, ¿no? Eh, si tú ves una gráfica de la producción industrial de México, pues el movimiento con Estados Unidos es 1 a 1. Te diría que estamos tan integrados que yo creo que los dos países tienen como una especie de modelo de producción just in time, ¿no? Entonces, México es un país que depende mucho de lo que pasa en Estados Unidos. Por eso es que, dicho sea de paso, y ahorita hablaremos del futuro, pero el hecho de que pudiera haber una recesión en Estados Unidos, pues es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Y con esto contrasto México con el resto de América Latina, ¿no? Digamos países como Brasil, como Argentina, son países que están mucho más enfocados en los commodities, ¿no? En la producción de materias primas. México es más manufacturero. Ahora, algo que es bueno es que en los últimos años hemos tenido un crecimiento importante del sector de los servicios, ¿no? Y digo que esto es bueno porque México, por lo general, amplificaba el ciclo de negocios de Estados Unidos y eso hacía que el crecimiento fuera muy volátil. De alguna manera, conforme ha crecido el mercado interno, sobre todo, como te decía, sobre todo por los servicios, pues la economía mexicana se ha vuelto un poco más estable, ¿no? Y esto además, pues, le da a la economía una fuente interna de crecimiento. ¿Y Entonces, ese sector de servicios también vinculado a Estados Unidos o es algo más eh, local o vinculado a más globalizado? más local, ¿no? Obviamente hay algunos servicios que sí tienen mucho que ver con Estados Unidos. Por ejemplo, un servicio que ha tenido o un área que ha tenido un gran crecimiento ha sido todo el servicio de transporte. Y una parte obviamente está relacionada con la entrega de bienes a Estados Unidos, pero una parte también es interna, ¿no? Entonces, si yo tuviera que caracterizar a la economía mexicana, diría que es una economía muy vinculada a Estados Unidos, con una base manufacturera fuerte y con un sector de servicios que ha venido creciendo y que eso, pues digamos, es lo que le ha dado un poco más de estabilidad a la economía, ¿no? ¿Y el petróleo y el oil and gas? Porque uno mira las cuentas externas o incluso las cuentas fiscales y es una variable que siempre ahí aparece muy destacada. ¿Qué rol juega? Mira, yo te diría que México desarrolló la fama de que es un país petrolero, pero realmente no es un país petrolero. Si tú ves la balanza, por ejemplo, la balanza energética, nosotros más o menos 3/4 partes de la gasolina que se consume en México es importada, ¿no? Ajá.
Entonces, si vieras una especie de balanza energética, pues es decir, exportamos petróleo crudo, pero importamos mucha gasolina, esa balanza es realmente deficitaria. O sea, importamos más energía de la que exportamos. Y esto, fíjate que es muy curioso porque lo ha dejado de ser conforme esto se ha venido entendiendo, pero hubo algunos años en donde estaba muy correlacionado el peso con el precio del petróleo, ¿no? Y se percibía que México, pues, un mayor precio del petróleo era favorable, y entonces cuando subía el precio del petróleo se apreciaba el peso. Eso ya ha sido entendido. Este tema que te mencionaba hace un momento de la balanza deficitaria, de la balanza petrolera, eh, creo que es importante. Entonces, realmente México, el petróleo, te diría, no juega un papel muy importante. Más o menos la producción petrolera es como el 4 o 5% del PIB, ¿no? Entonces, pues te diría que más bien se nos quedó la fama de ser un país petrolero, pero ya no lo veo como una actividad importante. Es importante desde el punto de vista de que, bueno, tú sabes que Pemex es una empresa importante. De alguna manera México considera que tener un petróleo, una compañía nacional, es algo emblemático, etcétera, pero te diría que como actividad no me parece que sea, Ok. que sea tan relevante. Y a ver, si yo miro México desde afuera y sobre todo en perspectiva latinoamericana, es algo como que vos mencionabas, es una economía estable, ¿no? O sea, que ha sabido mantener, digamos, no es una economía que aparezca con que tenga grandes desequilibrios macroeconómicos o que tenga una actividad muy volátil o sus cuentas fiscales desordenadas, con lo cual en perspectiva de América Latina diría es un país estable. Sin embargo, y eso si lo comparo y lo miro con Argentina, digo, bueno, en Argentina o en otros países de la región, la inestabilidad es uno de nuestros grandes factores que nos frenan el crecimiento. Y Argentina o Brasil han sido dos como grandes campeones de la mala performance de crecimiento en la región. Pero yo miro a México y una de las variables que se destaca en comparativa regional es que ha crecido poco. Es una economía ordenada, una economía donde hay sectores que se ven, pero es una economía que ha crecido poco en la última década. ¿A qué lo atribuís? ¿Cuál es tu diagnóstico, tu explicación de ese fenómeno? Mira, yo creo que son dos cosas. En primer lugar, de alguna manera como que se agotó. México creció mucho tras la firma del Tratado de Libre Comercio, pero de alguna manera esas ganancias en productividad se agotaron, ¿no? Entonces, pues de alguna manera México ha crecido poco porque su valor agregado ha crecido poco, ¿no? Y en segundo lugar, creo que también México ha crecido poco, pues eh, si tú ves los números de productividad, Bueno, la inversión, productividad ¿no? en México, Inversión, y la inversión también. y la inversión es baja, es decir, todo ese cóctel, digamos, que es inversión, productividad, ha sido un crecimiento pues realmente bajo, ¿no? Si tú ves la inversión como proporción del PIB, es más o menos 18%, ¿no? O sea, es muy bajo, ¿no? Eh, y entonces, pues esto lo que ha llevado es a, pues digamos, poco crecimiento de ¿Y la eso por qué? productividad. ¿Tenés alguna explicación que se te ocurra de...? Porque eso pasa en toda la región, ¿no? Yo creo que ningún país le escapa a la baja tasa de inversión. En México, Sí, ¿por qué dirías que es? yo te diría que es porque, eh, digamos, el tema de la seguridad es un problema en México, ¿no? La seguridad, si bien no explica estos bajos cocientes de inversión, pues es un tema, ¿no? También ha habido cierta, digamos, para nuestros estándares, cierta inestabilidad política, ¿no? Ujú. Eh, donde, por ejemplo, pues ahora, ¿no? Sobre todo con esta nueva administración, eh, pues tú recordarás que se canceló el aeropuerto y ha habido algunas medidas de política económica que digamos, han generado inestabilidad, ¿no? En términos generales, te diría que esa es la explicación.
una combinación de inestabilidad, de cierta inestabilidad, no tanto política, pero sí en la parte de política económica, ¿no? Y además eso combinado con ciertas cosas de riesgo país, principalmente el tema de la seguridad, ¿no? Bueno, eso es interesante, ¿no? Lo que mencionabas, y si querés salimos un minutito de la economía y lo que mencionás de la política, ¿no? Porque si yo pienso América Latina, en América Latina hay muchos casos, y Argentina posiblemente sea un caso muy emblemático, pero hay también otros, donde has tenido un sistema partidario que ha tendido a ser centrífugo, entonces generando muchos swings de política económica, incluso recientemente, digamos, los últimos 3 años, en muchos países, en Chile, en Colombia, en Perú, ahora en Brasil, ha habido giros a la izquierda que generan esos grandes vaivenes de política económica. México de alguna forma fue como, por lo menos en la última década, como el que inició ese proceso con el cambio de la presidencia. Sin embargo, cuando uno mira, por decirte, por ponerlo en un número, el resultado fiscal, que es como la primer señal de la variable que se mueva, México es un país que ha aparecido como centrado en términos de política económica y de su sistema político. Con lo cual, mi pregunta ahí era, ¿cómo describirías al sistema político de México? ¿Es un sistema político estable, un sistema político que contribuye a lo que mencionabas antes, a las problemáticas económicas? ¿Cómo lo describirías? Es un sistema estable, digamos que México ha logrado desarrollar pues una democracia que más o menos funciona, ¿no? Esto ha permitido, digamos que por los últimos 20, 25 años haya habido transiciones estables, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Ha habido alternancia. Pero bueno, uno de los factores que está sobre la mesa precisamente es pues esta estabilidad política, ¿no? Esta administración, digamos, ha tenido ha cometido grandes, digamos, afectación para las instituciones, ¿no? Claro. Probablemente esto, no sé si desde Argentina se vea, pero ha habido cambios importantes, ¿no? Entonces, te diría que es un país, a mí es lo que más me preocupa. Es un país que ha sido estable políticamente, pero creo que esa estabilidad política va a estar a prueba en los próximos años, ¿no? Y posiblemente el bajo crecimiento o eso que mencionabas antes puede estar también detrás de eso, ¿no? Digamos, quizás algún tema de necesidades, digamos, factores distributivos, ¿viste? Los factores que muchas veces alimentan la inestabilidad política. No, así es, de hecho, si tú ves, México ha crecido más o menos entre 2.3% en los últimos 30 años. Eso es un crecimiento ligeramente mayor al de la población. Entonces quiere decir que el PIB per cápita pues realmente no ha, no ha crecido, ¿no? Y te diría que ese bajo crecimiento ha venido acompañado de un incremento en la desigualdad social, Claro. ¿no? Entonces, bajo crecimiento con una desigualdad social creciente, pues te diría que es una Cálculo mezcla, positivo. una mezcla muy mala, ¿no? O sea, Y vos percibís que internamente hay cuestionamientos, se siente, hay cuestionamientos digamos, al modelo económico mexicano interno. ¿Es algo que está en tensión o...? sí, o sea, a ver, algo que es claro es que el modelo, o sea, México es un país que se ha logrado modernizar, etcétera, pero en ese camino mucha gente se ha quedado atrás, ¿no? Claro. Es un país con tasas de pobreza muy elevadas y además es un país en donde los mecanismos de movilidad social pues no funcionan del todo bien, ¿no? Por ejemplo, temas como la educación, la salud, eh, yo creo que nada más lo que han hecho es profundizar esas diferencias, ¿no? Entonces, te diría que por eso es que hay como dos Méxicos, ¿no? Porque si tú ves
el mexicano que tiene un buen empleo, que tuvo oportunidades de educarse, que tiene servicios de salud, pues te puede decir que el país funciona, ¿no? Pero la verdad es que hay mucha gente que no está en esa circunstancia, ¿no? Claro. Y yo creo que es precisamente por eso que México no ha logrado consolidar del todo esta estabilidad política, ¿no? El hecho de que haya llegado alguien como López Obrador a la presidencia, pues yo creo que precisamente te habla de toda esta gente que no ve beneficios del sistema, ¿no? A ver, antes me mencionaste Estados Unidos y cómo de alguna forma México se redefinió su estructura económica alrededor de la integración con Estados Unidos. Cuando uno piensa lo que fue como los grandes cambios de geopolíticos en los últimos años y posiblemente algo que persiste en los últimos tiempos, ha habido alguna suerte de desglobalización, para llamarlo de alguna forma, ¿no? De un proceso que ha tomado distintas formas, pero básicamente ese motor global que había de una gran integración de Estados Unidos con China y eh, está todavía, pero hoy es como un factor geopolítico que uno lo mira hacia adelante y dice, acá está habiendo cambios. ¿Vos pensás que eso es una oportunidad para México? Digamos, México estando tan cerca de Estados Unidos y teniendo también una industria muy desarrollada, ¿te imaginás que eso puede ser un factor determinante para pensar México hacia adelante? Sí, de hecho, hay muchas expectativas puestas en esta situación del famoso nearshoring, ¿no? Eso, no me salía la palabra, no me salía la palabra. No, yo creo que México puede ganar mucho. Eh, Según algunas estimaciones, esto podría contribuir en los próximos años con un par de puntos de crecimiento, ¿no? Por año, digamos. Yo creo que más bien el problema es que México, con esta incertidumbre de política económica, no, es todavía, yo creo que todavía estamos en duda de que se pueda beneficiar significativamente. Eh, ya tenemos alguna evidencia anecdótica, ¿no? De que en el norte de México se están llegando empresas, que están llegando empresas chinas, etcétera. Eh, pero la verdad es que en los números macro todavía no se ve. Si tú ves los números de inversión extranjera directa, de hecho son bajos. Entonces, potencialmente México se puede beneficiar mucho de esta situación, pero yo creo que también va a depender de qué tan amigable se vuelva México para la inversión, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay una gran duda, ¿no? Porque ha habido algunas medidas que ha tomado el gobierno que realmente pues no son muy market friendly. No sé si vieron hace algunos días que el gobierno anunció que y compraba unas plantas de Iberdrola, ¿no? Y que era una especie de nacionalización de la industria eléctrica, ¿no? Ese tipo de cosas, pues no son amigables para las empresas que quisieran venirse a México de largo plazo, ¿no? Eh, a ver, acercándonos, ya nos vamos acercando al presente. Y ya algunas cosas las fuiste mencionando, pero me gustaría, antes me contaste un poco la historia de los últimos 20 años, pero cuando nos acercamos más en el tiempo, México es un caso muy llamativo, porque es como que es un país donde el COVID, en particular la pandemia, fue muy distinto al resto de América Latina en muchas razones. ¿Nos podés contar un poquito la historia económica de México más reciente? ¿Cómo vivieron el COVID allá? ¿Cómo están viviendo la época post-COVID? Mira, yo creo que ese es un capítulo que todavía no se cierra y te voy a explicar a qué me refiero. En México hubo un mal manejo de la pandemia desde el punto de vista de salud, ¿no? Tuvimos casi 700,000 muertes en exceso, ¿no? Según datos oficiales. Ahora, también hubo un mal manejo económico. El gobierno en México tomó la decisión, contrario a lo que vimos en otros países como Chile o Brasil, en México se tomó la decisión pues, de no tener un programa fiscal agresivo, ¿no? Entonces, se estima que quebraron más o menos 1.6 millones de empresas, ¿no? Obviamente pequeñas y medianas. Eh, y lo que hubo fue
digamos, como el gobierno no apoyó a las empresas, ni siquiera, te diría que ni siquiera dio beneficios fiscales, reduciendo los impuestos, es decir, algo que pudiera haber ayudado a las empresas. Los gráficos de resultado fiscal de México son es una línea recta prácticamente, comparado con toda Sí, América Latina que se derretía. Sí, sí. no hubo, digamos, el otro día estaba viendo unos datos, solamente Egipto, en todo el mundo, solamente Egipto tuvo un programa de apoyos menor que el de México, ¿no? Mira. Menos de medio punto del PIB, ¿no? Y eso pues, obviamente tuvo un impacto muy negativo sobre la actividad económica. Yo te diría que con el número de empresas que quebraron, etcétera, te diría que el crecimiento potencial de la economía mexicana disminuyó. Ahora, digo que esta historia no ha terminado porque, por otro lado, pues realmente México no tiene un problema fiscal, ¿no? Como sí lo tiene Brasil o Chile, ¿no? Por referirme a países de la región, u otros países, ¿no? Que realmente ahora el tema es cómo enfrentan, digamos, las consecuencias de este impulso fiscal, ¿no? Eh, y en México afortunadamente no tenemos ese problema. Entonces, yo, a pesar de que ya la pandemia eh, fue hace más de 3 años, etcétera, te diría, Luciano, que por lo menos para el caso de México, todavía no sabemos bien cuál es ese balance, ¿no? Porque por un lado, quebraron muchas empresas, el gobierno no dio apoyos, seguramente esto va a tener consecuencias de largo plazo, pero por otro lado, pues México no tiene un problema fiscal, ¿no? Si tú ves los números de deuda como proporción del PIB, pues andamos abajo del 50%, no tuvimos un déficit grande, y en un mundo que se endeudó, pues eso hace que México se vea mejor en términos relativos, ¿no? Bueno, ahí diste el pie, me diste el pie a la siguiente pregunta, que es el mundo. ¿Cómo te imaginás el mundo del próximo año? Obviamente alrededor de los factores que pueden estar afectando a México. Mira, la gran pregunta para México ahorita es si Estados Unidos va a tener una recesión y si tiene una recesión, qué tan severa va a ser, ¿no? Cuando ves los números de Estados Unidos, eh, el mercado laboral está muy fuerte, ¿no? Entonces, todavía está fuerte. Se estima que la tasa de desempleo, que anda alrededor de 3% en Estados Unidos, debería subir a 5%. Y yo creo que todo esto a lo que va a llevar es a que la Reserva Federal tenga que subir mucho las tasas, y el problema es que pues a veces la política monetaria mete más volatilidad, ¿no? Macro. Entonces es muy probable que la Reserva Federal tenga que subir las tasas y que induzca una recesión en Estados Unidos, ¿no? Ese te diría es el principal riesgo para la economía mexicana, eh, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Con lo cual, antes un poco lo mencionaste, pero digamos, a vos no ves con preocupación, digamos, temas de fragilidad financiera o desde la cuenta corriente o la fortaleza de la moneda. No, no, mira, de alguna manera México, las exportaciones siguieron creciendo fuerte, y como el mercado nacional se cayó, las importaciones no crecieron. Mm, Entonces México no tiene un problema de balanza comercial o un problema de balanza de pagos. mm. Las remesas, que es una fuente muy importante de ingresos para México, han seguido creciendo. El turismo se ha venido recuperando. Es decir, México no tiene un problema de balanza de pagos, ¿no? Ujú. Y tampoco tiene un problema de balance fiscal, ¿no? Algo que sí ha hecho bien esta administración, tú lo mencionabas brevemente, fue pues mantener cierto equilibrio en finanzas públicas, y no ha incurrido en grandes déficits, etcétera, ¿no? Entonces, yo te diría que México, el problema de México, o sea, no veo un problema de corto plazo en México.
Más bien creo que el problema de México, y con esto lo vinculo con el punto anterior, es de crecimiento, es de un bajo crecimiento, es de un bajo crecimiento de la productividad, pero no veo que México esté incurriendo en desequilibrios que pudieran detonar un escenario de crisis, ¿no? Claro. Bueno, ahí ya, con eso ya me respondiste un poco mi siguiente pregunta, que era México. O sea, cuando vos pensás México el próximo año, es contame lo que va a pasar en Estados Unidos y te cuento lo que va a pasar en México. Exactamente, exactamente. Claro. Y digamos, de alguna manera, las fuentes internas de crecimiento, pues yo creo que no van a hacer la diferencia. Yo creo que sería Estados Unidos en este caso. Y ahí, por lo que mencionabas, vos estás esperando una recesión. Yo creo que Una lo más recesión probable es que inducida. haya una recesión. O sea, creo que el problema en Estados Unidos es que los números siguen saliendo bien. Entonces, si ves los pronósticos de crecimiento, los están subiendo para 2023 y los están bajando para 2024. Yo creo que más bien el problema es que en Estados Unidos se viene retrasando esta recesión, lo cual para muchos hace pensar que la recesión solo puede ser más violenta, ¿no? En Mm. Estados Unidos, más brusca, ¿no? Interesante. Es interesante y te digo lo que fue la pregunta disparadora, lo distinto que somos los países, ¿no? En ese sentido, yo creo que México es único en América Latina, en términos de cómo piensa hacia afuera, porque, por ejemplo, me llama la atención o pienso lo poco que por ejemplo, hay variables que ni las mencionaste, ¿no? O sea, no me hablaste ni del tipo de cambio, ni la tasa de interés, ni del precio de las commodities, que son cualquier cosa que si yo tuviera que pensar Argentina, tuviera que pensar cualquier país de Sudamérica, estarían ahí al tope de las cosas que pensaría, pero México evidentemente no son las que realmente mueven el amperímetro. Así es. No, así es. Mira, y un poco pensando en términos más de estas variables financieras que mencionas, en México ha sorprendido mucho la fortaleza del peso, ¿no? Eh, de hecho, aquí ya se acuñó este término del superpeso, ¿no? Ujú. Pero déjame vinculo esto con lo que te decía hace un minuto. Cuando tú ves que México no tiene un problema de balanza de pagos, al contrario, ¿no? La cuenta corriente, el déficit en cuenta corriente es menos del 1% del Mm. PIB, es uno de los más pequeños de la región. Cuando ves que no tiene un problema de finanzas públicas, pues no debería sorprendernos que el peso se esté apreciando, ¿no? Claro. Y yo creo que esto va a seguir así. Eh, las tasas y con respecto a las tasas de interés, no, digamos, siempre hay la preocupación, ¿no? De que pudiera haber con estas tasas que están creciendo. En México, los bancos, mucho de sus ingresos es por comisiones, ¿sí? Claro. No tanto por el margen financiero de la tasa. Esto lo que ha hecho es que eso es uno de los inhibidores, ¿no? Del crédito, pero hace que al mismo tiempo el sistema financiero en México esté muy bien, pues esté muy bien capitalizado, ¿no? Claro. Eh, Y, eh, y- y para, ahí, y ahí la política del Banco Central replica la de Estados Unidos también, ¿no? O sea, la política monetaria, digo. sí, 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 de hecho, en mi opinión, el Banco de México ha sido Hay que recordar que en México el Banco Central tiene un mandato único, ¿sí? Solamente es la inflación, no es un mandato dual como en Estados Unidos. Ujú. Entonces, pues, lo que ha hecho el Banco Central ha sido subir las tasas para contener la inflación y en mi opinión, pues las ha subido demasiado. Y esa es una de las razones por las cuales, digamos, si ponemos junto el bajo déficit eh, de, Sí, sí. de déficit comercial con Se te bajo aprecia déficit, el peso, se te aprecia el peso, sí. pues, claro, ¿no? Por eso tenemos Y, una moneda tan fuerte. y la inflación, ¿cómo estás viendo la inflación hacia adelante? La inflación,
Si me hubieras hecho O esta si querés, pregunta hace unas... retruco un segundo la pregunta. ¿Cómo pensás la inflación de México? Mira, la inflación de México yo creo que va a ser más persistente de lo que se anticipa. México tiene, lo que pasa es que ya se nos olvidó, pero México tiene un pasado pues relativamente reciente de alta inflación. Entonces, yo creo que las expectativas de inflación podrían deteriorarse si la inflación no cede, ¿no? No cede rápidamente. Ya hay algunos indicadores, por ejemplo, mucha de esta inflación en el caso de México es importada, ¿no? Por el tema de los alimentos y algunas otras cosas. Pero si tú ves, por ejemplo, la inflación de servicios también ha venido subiendo, ¿no? Es decir, hay algunos indicadores de que las expectativas de inflación se podrían estar contaminando con todo lo que estamos viendo. Entonces yo te diría que si la inflación no cede rápidamente, puede volverse un problema en México. Bueno, entonces ya está haciendo bien el central en mantener las tasas altas. Pues sí, sí, a ver, también, digamos, en México el crédito bancario como proporción del PIB es menor que el 30%, es como 27%. Eso lo que hace es que el canal de transmisión de la política monetaria realmente sea muy débil, ¿no? Más bien te diría que el canal más fuerte es precisamente el del tipo de cambio, ¿no? Ese es el que ayuda. Entonces, te diría que el Banco Central mantenga la tasa alta y si esto hace que el peso se aprecie respecto al dólar, eso es lo que está ayudando más. Bueno, Alexis, estamos más o menos en tiempo cumplido. ¿Qué me estoy olvidando? ¿Qué no te pregunté? ¿Hay algún elefante ahí en la habitación sobre México que me estoy olvidando? No, mira, yo te diría nada más poco para concluir que el año que viene es un año complicado en México porque tenemos elecciones y un poco a lo que yo me refería de que eso va a poner a prueba al sistema político, a la economía mexicana. Creo que el año que viene hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, excelente. Súper interesante. Alexis, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos también los que nos acompañaron. La verdad que México visto desde aquí a la distancia, es un país muy, muy atractivo. Nosotros, como te comentaba al principio, estamos en este proceso de descubrir México, de acercarnos, de hablar con economistas mexicanos, así que me alegro mucho de haber podido comenzar este proceso contigo. Así que bueno, te agradezco muchísimo la participación. Esto lo vamos a estar subiendo y compartiendo, así que lo van a poder ver quienes hoy no se hayan podido sumar. Muchas gracias a ti, Luciano. Un Bueno, gusto estar con ustedes. te mando un saludo grande. Muchas gracias.